Es una alegría volver a verles y ver a varios también que estuvieron de vacaciones fuera de Santiago o aquí en Santiago procurando descansar, procurando buscar las fuerzas del Señor. Veo también hermanos que también hace tiempo que no podían estar presentes y hoy están con nosotros. Ustedes saben que esta es su casa, esta es su familia, esta iglesia local. Permiso. Sí, tenemos un Dios que todo lo puede. Y si hay una frase que ha calado hondo en mi corazón este año, enero y febrero, cuando estaba estudiando el Pentateuco, es cuando el Señor le dijo a Abraham: hay algo difícil para mí, hay algo difícil para mí. Nuestro Dios es un Dios que todo lo puede. Pero recuerdan que Jesús les dijo a sus discípulos, cuando volvieron de haber sanado a mucha gente, haber predicado mucho, de haber sanado a tantos endemoniados, Jesús les dijo: alégrense sobre todas las cosas, que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Y pensando en esa reflexión, en las palabras del Señor, es que anoche el Espíritu Santo me hizo volver atrás en la predicación para esta mañana y, bueno, vamos a cambiar de tema totalmente porque hay una palabra para ustedes en esta mañana y la encontramos en una parábola, sí, de nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo. Mateo es el único que la relata, seguramente tan minucioso como él, contador, ¿no es cierto?, en su trabajo, auditor, lo registró y cuando sintió del Señor escribir su evangelio, se recordó de esta parábola y obviamente era del Espíritu Santo que lo registrara. Ustedes saben que los subtítulos en la Biblia no fueron inspirados por el Señor. Tampoco los capítulos y los versículos, aunque ellos nos ayudan cualquier cantidad, ¿no es cierto? Si no, para ubicarnos tendríamos que leer bastante para llegar, ok, vamos a leer en este lugar. Pero los subtítulos los podemos cambiar, así que vamos a cambiar, no la palabra de Dios, pero sí el subtítulo de la parábola del Señor del versículo 23, donde dice los dos deudores. ¿Qué subtítulo más equivocado? Mateo capítulo 18 y versículo 23, donde dice los dos deudores. En realidad es la parábola de un corazón mal agradecido. Yo creo, por lo menos para mi percepción, es la parábola de un corazón mal agradecido. Y esta parábola está inserta, Jesús usó esta historia para poder refrendar lo que él estaba enseñando en este momento. En este discurso que registra Mateo y lo escribe, Jesús está enseñando la importancia de este principio fundamental en el reino de los cielos y en su futura iglesia que somos nosotros. Y es el constante perdonarnos mutuamente. Qué importante que en la iglesia exista el perdón, el que nos perdonemos mutuamente. Porque si bien es cierto, hay pecados que ya no los hacemos porque pertenecen a nuestra vida pecaminosa de antes, pero de que ofendemos, seguimos ofendiendo. A veces con querer y a veces sin querer, ¿no es cierto? Y tenemos que tener un corazón suavecito, sincero, para reconocer, me equivoqué. O si me dicen, Paul, no te diste cuenta, pero como me lo dijiste o las palabras que usaste me ofendieron. Es que yo soy así. No, tenemos que estar dispuestos o a pedir perdón o a perdonar. Y ustedes saben que esta tremenda verdad la tenemos que llevar a todas partes. Qué increíble cómo ayuda en la salud, ¿no es cierto?, en el ambiente laboral, en los estudios, en las amistades. Y ustedes saben que no estoy mencionando donde es re importante también, en la familia, ¿sí o no? Cuando hay este ambiente de perdón en la familia, es una exquisitez
Obviamente porque las relaciones son mucho mejores y no hay amargura, pues. No hay amargura. Espero que no haya ninguno acá que no perdona, sino que aguanta, y cuando se rompe el elástico, ¡guau!, lanza toda una bomba atómica que estamos esperando que Rusia no lo haga, ¿no es cierto? No. Sino que hay que, como la esposa la esposa principal de Salomón, porque sabemos que Salomón se equivocó y al parecer se arrepintió después de esa tremenda equivocación, no solamente por la multitud de señoras, sino que porque todas ellas introdujeron la idolatría a Israel en ese tiempo. Pero la mujer principal de Salomón, ella no estaba preocupada de perdonar las grandes cosas. Ella estaba preocupada, ¿saben de qué? De los viñedos, pero no de las parras o de los portones. No, estaba preocupada de los hoyitos chiquititos, los que tienen acá terrenos, campos, los que están comprando y construyendo, ¿no es cierto? Varios de ustedes ya lo están haciendo para el sur y para el norte. Preocúpense de lo que la señora de Salomón se preocupaba, de los hoyitos chiquititos de la cerca. De eso ella se preocupaba, de perdonar las pequeñeces. Cuando uno perdona las pequeñeces, uno está dispuesto también a perdonar las grandes cosas. Sí, Jesús inserta esta parábola para refrendar esta gran realidad de vivir una vida de perdón. No seamos como aquellos discípulos ahí. Ya sabemos que Pedro lo dijo, lo preguntó, pero yo creo que los demás lo estaban pensando. Tendremos que perdonar 490 veces y luego... ¡buah! No, cuando Jesús dijo, tienen que perdonar 70 veces 7, sabemos que él estaba hablando de un estilo de vida. Y entonces, en esa verdad, en ese principio de vivir una vida de iglesia, en un constante perdón, es cuando él usa esta historia, y en esta historia hay una palabra de tu Señor en este domingo. Dice así, el versículo 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. ¿Cuántos serán 10,000 talentos? Suena a 10,000 pesos. A este, como no pudo pagar esos supuestos 10,000 pesos, ordenó a su señor venderle. ¡Wow! Parece que no eran solamente 10,000 pesos, porque no bastó con vender al siervo, sino que a su mujer, dice plural, hijos, y todo lo que tenía. Parece que 10,000 talentos es un poco más que 10,000 pesos, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. Cuando calculemos cuánto vale 10,000 talentos, como que nos vamos a reír ahora, le suplicaba, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, aquellos que llevan más tiempo en la iglesia y son buenos lectores de la Biblia, conocen esta historia, inventada por Jesús. Halló a uno de sus consiervos, que le debía, serían 100 pesos, 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo... Parece que el consiervo escuchó cuando su amigo le rogaba al rey, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, porque dijo exactamente lo mismo, ¿se fijaron? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor, al rey, todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Fue una pregunta, una aseveración
Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros. Y aquí está entonces la conclusión del Señor a esta enseñanza en cuanto al perdón. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Gracias, Jesús, que nos da la oportunidad de entrar a la presencia de nuestro Rey, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, Creador de todo, Dios de todo lo que vemos y no vemos. Gracias por la oportunidad de comenzar un año más. Si estamos en esta tierra hoy día, sin saber en qué momento nos vendrás a buscar, es porque al parecer deseas que muchos más te conozcan, sigues teniendo paciencia para que muchos más sean salvos. Sigues teniendo paciencia para que muchos más que han abandonado la fe puedan reaccionar y volver a tus pies. Sigues teniendo fe para que nosotros podamos también dedicar, consagrar nuestras vidas a ti, Señor. Tú has entregado una hermosa palabra en esta mañana. Te ruego por corazones dispuestos. Se ha hablado que hemos sido sinceros en esta mañana, que hemos traído ante tu presencia nuestras realidades, nuestras necesidades, afanes, todo lo que somos, y no nos has desechado, sino que nos has estado mirando, observando, nos has visto toda la semana y hoy estás tan dispuesto a salir a nuestro encuentro. Sin duda que desde un comienzo, desde la Santa Cena, a más de varios, a más de algunos, ya has renovado las fuerzas. Señor, has podido sanar. Oh Jesús, que a volver a casa cada uno de nosotros podamos decir, hemos estado con nuestro Rey. Hemos estado con nuestro Rey. Hemos estado con nuestro Rey. Sí, me tomé la libertad para cambiar el título de esta parábola. No los dos deudores, sino que la parábola de un mal agradecido. ¿No concuerdan conmigo? ¿No les parece que fue un mal agradecido? Porque si tuviéramos una calculadora en el celular, lo dejé ahí abajo, ¿cuánto? Ya, debía 10.000 talentos. ¿Tienen sus Biblias físicas ahí? Aunque también por el celular se puede buscar. ¿Cuánto vale un talento en el Nuevo Testamento? Les voy a dejar igual de pillo. 6.000 dracmas. ¿Viste que quedamos igual de pillo? 10.000 talentos es lo que él debía. Bueno, ¿cuánto vale un talento? 6.000 dracmas. Quedamos igual. Bueno, ¿cuánto vale un dracma? ¡Ah, interesante! ¿Cuánto vale un dracma? Era el salario típico de un jornalero en el día. Así que podemos estar hablando más o menos de un sueldo mínimo. Lo que se gana en el sueldo mínimo en un día. Así que ahí las matemáticas... es aquello. Sí, eso es un dracma. Lo que ayudaba para la subsistencia de ese día. Así que un talento... Oigan, son 6.000 días, pues. Así que no eran nada 6.000 pesos. Eran 6.000 días de trabajo. Y si lo dividimos en... se tomaban antes las vacaciones que se toman ahora, las 2 semanas, una semana, 3 semanas, 21 días. Sabemos que no, ¿no es cierto? Oigan, estamos hablando, si son 10.000 talentos de deuda, eran 160.000 días de trabajo. Ahí cambia, como que los que trabajamos,
¿Alguien tiene o ha tenido una deuda así con Cencosud, con Ripley? Pues ya lo transformo en años. Claro, tal vez aquí a los super astronautas, los que les gusta astronomía, van a decir, se equivocó el Pablo. Lo dividí en 365 días. Bien, me equivoqué, porque no son 300, ¿viste? No son 365 días en un año. Lo dividí por eso y me dio 438 años y fracción, y sabemos que eso no es un año. ¡Hartos años, pues! Cada uno sabe cuánto gana. Cada uno sabe, a ver, ¿lo podré pagar? ¡Que levante la mano aquí! ¿Se imaginan? Por supuesto que Elon Musk lo puede pagar. Recuerden que mandó a sus ejecutivos en estos días. ¿Un Bill Gates lo podrá pagar? A ver, sí, lo puede pagar. Varios en el mundo lo pueden pagar. Y otros no lo podemos pagar. Este hombre no lo podía pagar. Era una deuda inalcanzable de pagar. Miren el ejemplo que inventa Jesús para explicar cómo Dios perdona, cómo Jesús perdona. Lo encuentro, como dicen, fino, ¿no es cierto? ¿Dónde está José? ¿Gregorio? Y ya se están pegando las palabras, ¿cierto? Muy fino esto de parte de nuestro Dios. ¡Oh, la calidad de perdón! Sí, aquí Jesús, aunque usa esta enseñanza para hablarnos de cómo debemos perdonarnos mutuamente, pero Él está hablando de cómo perdona Dios. ¿Cómo era nuestra deuda? A ver, si hay visitas acá, tal vez se preguntarán, ¿pero qué deuda tengo con Dios? Me habló de Almacenes París, de Falabella, los que tienen deuda en la Polar, ahí ya ustedes saben todo el lío con la Polar, así que ahí no sé qué van a hacer. No, pues, recuerden que hay una deuda que es así que es complicada. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que por cometer las cosas que a Dios le desagrada, por ejemplo, mentira, por ejemplo, engañar, por nombrar algunos pecados, nos endeudamos con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo. Y como dice, me acuerdo mi profe que está acá, ¿no es cierto?, evangelismo, Romanos 6, esos versículos uno los tiene acá, ¿no es cierto? Sí, te reíste, claro, pues sí, esos versículos quedaron acá. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y muerte no es, como dicen algunas sectas, aniquilación. Ustedes saben que mi hermana es profesora de inglés, y justamente enseñaba a un esposo que la señora era una de estas sectas que enseña que la muerte, aquellos que no son de esa secta, en la muerte se aniquilan, desaparecen, quedan hecho nada. Así que el marido no era de esa secta, así que su esperanza era, como no soy de esa fe, voy a quedar polvo. Así que, está buena, ¿eh? Usted fue la única que me entendió. Bien. No, pues, muerte en la Biblia es separación. Nos separamos de nuestros amigos, de nuestros parientes. La separación es con Dios, aquí en esta vida y en la eternidad. Porque fuimos creados a imagen de Dios, no con los superpoderes que Él tiene, pero en muchos aspectos, esto que podemos comunicarnos entre nosotros, que puedo expresar lo que está en mi corazón con palabras, sí. Dios también lo puede hacer y de forma mucho más perfecta que yo, obviamente. Y esto de que seamos seres eternos. Así que la deuda que contrajimos con Dios por haber cometido pecados, aunque haya sido una media mentira, una mentirita blanca, quedamos en deuda, como este hombre quedó con su Señor, con su Rey. Una deuda impagable que sabemos que las religiones a través del tiempo han procurado enseñar, y lo tenemos aquí en la nuca, que lo podemos pagar con nuestras buenas obras, con nuestros hechos, con nuestro dinero, con ayudar a las abuelitas a cruzar la calle. Lo tenemos tan
tan aquí metido que hasta a veces lo llevamos al Evangelio. Que si yo hago esto, si yo ayuno, si yo leo toda la Biblia, si hago esto, Él me va a sanar. Y no comprendemos que en esta parábola el Señor nos está hablando de la tremenda misericordia. ¿Se fijaron la respuesta de este rey? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Ese es el corazón de nuestro Dios, lleno de amor, lleno de misericordia. Los que conocen aquí al Señor con más tiempo, los que conocen con más tiempo la palabra, saben que hay un pequeño detalle. Sí, la deuda que hemos contraído con el Señor, con Dios, es impagable, se paga con nuestra muerte eterna. Y en esta vida, sí, tenemos que enfermarnos, tenemos que, con el sudor de nuestra frente, trabajar y un montón de detalles. La naturaleza se va echando a perder, etcétera, etcétera. Tantas consecuencias producto del pecado. Esta odiosidad que hay entre los seres humanos, por mencionar. Y fácilmente Dios podría perdonarnos, borrón y cuenta nueva. Pero eso Él lo intentó. Eso lo intentó con el antiguo pacto. Y sabemos que por el autor de Hebreos y también por toda la historia de Israel, que el pecado no fue quitado. No fue quitado. Más encima, Dios se cansó de los sacrificios, porque recuerden que era la sangre que Él perdonaba, la sangre de los animales, no de seres humanos, sino que la sangre de los animales. Uno puede, cuando uno lee todo lo que era el rito de los sacrificios, era un olor a sangre en el tabernáculo, en el templo, bien apestoso, sí, mucha sangre, para que de alguna manera, sí, había perdón, pero el pecado no era quitado. Lo digo con un ejemplo personal. Habré tenido 7, 8 años, súper colorín, y los que son colorines acá saben el temperamento de los colorines, pero el Señor transforma. Tenía un vecino, el Ignacio. Éramos súper compinches, él vivía al otro lado de la calle, ¿no es cierto? Y los que conocen la casa de mi juventud, saben que teníamos varios árboles y había una higuera. Tal vez mi papá, mi mamá me están viendo ahora en la tele. Hola viejos, perdón, papás. Hoy día están celebrando bodas, son como 60 y tantos años de matrimonio. Sí, pues, mi mamá se debe acordar de la higuera. Recién había estado el jardinero, todo impeque, el pasto de atrás, y lo que me recalcó mi mamita, yo soy el hijo regalón de ella, es que sí, no mis hermanas, sino que yo, y no te subas a la higuera, porque era así el tronco, y uno podía estar arriba harto rato. Por favor, no te subas arriba, porque como estamos en otoño, una vez más van a caer las hojas, y ustedes saben que las hojas son más o menos de este tamaño. Y en la tarde, de repente, ¡Paul! Y en vez de mirarle a ella, miré el suelo, lleno de hojas. Y yo pensé que mi compañero me iba a cuidar, me iba a defender. Salió derechito corriendo hacia su casa y me dejó solo. No puedo contar lo que pasó porque eso es entre mi mamá y yo. Lo que sí sé que me perdonó y me volví jardinero de la casa. Ya en la adolescencia, en la juventud, sí, pues yo ayudaba en la jardinería, pero en ese tiempo, obviamente, chiquitín, bombín, regalón, alguien tuvo que recoger esas hojas, que obviamente yo, chico, algo pude haber ayudado, pero no, alguien adulto, que yo sé que fue mi papá, que tuvo que hacerlo. Seguramente algo me enseñó en esa oportunidad, pero eso sí que lo
tengo borrado. Este versículo que les cité de memoria, Romanos 6, 23, no lo terminé completo. Es muy triste el comienzo, ¿no es cierto? La paga del pecado es muerte. Pero no termina ahí el texto. Aquellos que lo conocen, dice, más la dádiva, más el regalo de Dios, más la dádiva. ¿Qué dice? ¿Es vida eterna en? Están haciendo trampa. Y como que me miraban así como, estaban haciendo trampa. Pillo. Sí, la palabra que he recibido para ustedes puede ser para todos, puede ser para la mayoría, puede ser para algunos, pero hoy, para más de alguien, les quiero recordar, y lo sentí muy potente anoche, el Rey te ha perdonado. El Rey te ha perdonado. Y no el rey de una historia inventada, de una parábola, sino que el Dios del universo, el que está sentado, ¿cómo será el trono de Dios? Leemos en el Apocalipsis, leemos en Isaías, la grandeza. Y yo creo que Juan, Isaías, los que mencioné, deben quedar cortos con lo que vieron. El Rey de Reyes te perdona, pero para ello también envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, para sufrir en una cruenta cruz, derramar su sangre para poder quitar nuestros pecados. Por favor, busquemos Romanos capítulo 4. Versículo 5. Capítulo 4, versículo 5. Perdón, Romanos capítulo 4 y versículo 25. Dice que Jesús fue entregado, o sea, fue azotado, se le dio esa corona, se le desvistió, se burlaron, todo lo que sabemos de él. Fue crucificado, los clavos en sus manos, en sus pies, esa lanza clavada en su costado. Fue entregado por nuestras transgresiones. Fue entregado por nuestros pecados. Fue entregado para perdonarnos. Pero ¿qué hacemos con las hojas que están ahí en el suelo, en el patio? Que yo no las recogí. Dice, y resucitado para nuestra justificación. Que aquí tenemos todo el cuadro. El Señor nos perdona, pero también los que saben de Biblia, y a los que no saben, les recuerdo que aquí la palabra de justificación, una palabra, ¿no es cierto?, de abogado, de magistrado, es declarado por Dios mismo totalmente inocente. En otras palabras, cuando Dios te ve a ti, tú que has pedido perdón por tus pecados, tú que has recibido a Jesús en tu corazón y crees que Él es tu Salvador, tu Rey, tú que crees que Él ha muerto por tus pecados y tú crees que Él resucitó, Él no se acuerda de nada de lo que tú has hecho. Te ve sin culpa. ¿No le da ganas de respirar mejor? ¿No les gusta eso? A mí me encanta. Una de mis luchas personales con el adversario no solamente son tentaciones, sino que una de las luchas que tengo es que él me recuerda pecados viejos. No sé por qué le da con eso.
Así que yo constantemente, ¿saben en lo que yo me baso? En mis lindos sentimientos, en mis lindos recuerdos de campamento de jóvenes. Eso no sirve para nada. En lo que yo me aferro es en la doctrina, es en la palabra, es en lo que Jesús hizo por mí. Sigamos leyendo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, declarados inocentes. ¿Por qué? ¿De qué manera? Por la sencilla fe. No tenemos que hacer nada más. ¿Qué obtenemos? Paz para con Dios. ¿Y gracias a quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre me ha aferrado, y ahí yo les pido que busquemos Colosenses, capítulo 2. Tal vez a algunos les llamó la atención la ilustración que usé del patio de mi casa. Es que los que me conocen saben que uso una ilustración de mi hijo de al medio, pero no la quise usar hoy día porque la he usado mucho y no lo quería ya más. ¿Dónde está? Ya, ¿sí viste? No la usé. Así que procuré buscar otra. Colosenses capítulo 2. Miren qué potente es la justificación, es la obra de Cristo en la cruz. Capítulo 2, versículo 3. Nosotros estando muertos en pecados, una vez más lo declara, lo que somos, ¿no es cierto?, sin Jesús, somos muertos en pecados. Y en la incircuncisión de vuestra carne, otro día se explicará aquello, os dio vida, vida espiritual, vida, esperanza, juntamente con Él. Y aquí viene la primera parte, su sangre derramada por nosotros, perdonándoos todos los pecados. Es una hermosura. También en 1 Juan 1:9, ¿no es cierto?, que nos limpió de toda maldad. Pero ¿qué dice ahora el 14? En el 14 también leemos cómo lo ilustra Pablo, el apóstol Pablo, lo que es la justificación. Y aquí también él usa estas expresiones típicas de los magistrados de ese tiempo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pablo aquí sigue usando la terminología de aquel entonces. Y aquí lo que él usa son las prisiones de aquel tiempo. Esas celdas húmedas, tristes, pequeñas, ¿no es cierto?, donde obviamente había una puerta y afuera de la puerta había un cartel que decía, el Pablo, por todas estas cosas que ha hecho contra la sociedad, pero ahora no es contra la sociedad solamente, sino que contra Dios, tiene que estar, no sé, por un mes, 3 años y un día, pero con Dios, ¿cuánto era? Una eternidad. Entonces, ¿qué hacía el jefe de la cárcel? Lo pegaba ahí con martillo y con un clavo. Así que los que pasaban por fuera, si había un abogado que me quería visitar o alguna visita, a ver dónde dice Pablo, que dice otro nombre, no voy a mencionar ningún nombre. Ah, aquí está el Pablo. ¡Wow! Por todas las cosas que lo acusaron, ¿eh? Va a estar 5 años y un día. No sabía que había cometido eso. Eso teníamos nosotros, pero como que colgando en el cuello. Llevándolo como esto, ¿no es cierto? Lo teníamos con una cadena pesada, que no la podíamos quitar. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Anulando el acta. Esa acta que decía, por los pecados del Pablo, por los pecados tuyos, anulando el acta de los decretos que nos era contrario. ¡Oh, qué bello! Que nos era contraria, quitándola del medio. ¿Y dónde dice que la clava? En la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo.
No encuentran que aunque estemos enfermos, aunque hayan deudas por ahí, aunque tal vez esta vida no es la que tú habías pensado para ti, pero el amor de Jesús, el amor del Padre, lo llena de tal manera que te saca una sonrisa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque ¿qué fue lo que le pasó a este siervo que devolvió mal por bien? Se le pagó, ¿cuánto eran? 400 y tantos años de trabajo. Y al que le debía, oigan, eran 3 meses de trabajo lo que le debía a su compañero, no le debía nada, eran 3 meses de trabajo solamente. No, lo llevó a la cárcel inmediatamente. A mí me está mostrando que ese siervo, con la misericordia de su rey, no entendió absolutamente nada. No entendió lo que se le había perdonado. No valoró. No conoció el corazón de su propio amo, de su rey. A mí me habla de que si a este siervo se le perdonó tantos años de trabajo y no perdonó a su compañero que le debía apenas 3 meses de trabajo, es porque tal vez este siervo nunca se arrepintió de la deuda que tenía con su rey, ya que reaccionó tan ingratamente. Pero cuando uno se da cuenta todo lo que me has perdonado, cuando uno comienza a tener conciencia, me has librado de una condenación eterna, me has librado de estar separados de ti para siempre. Y fíjense que en Colosenses no solamente nos justifica, hablamos de que Él nos perdona, nos declara inocente, pero hay otra cosa que aquí en Colosenses Pablo añade. Hay algo más que hizo Jesús en la cruz. Así que cuando el Rey, nuestro Rey, hoy te dice, yo te he perdonado, no solamente te perdona los pecados, quita los pecados y Él nunca más se va a acordar o se acuerda de lo que tú hiciste ayer. Pero hay otra cosita más. Fíjense en lo que, y aquí tal vez tienen que buscarlo, porque es la palabra la que tiene que producir la fe necesaria. Colosenses 2 y versículo 15. Aquí ya Pablo no usa las expresiones de los magistrados de ese tiempo, sino que aquí él va y usa o recuerda lo que hacían los reyes cuando conquistaban las ciudades enemigas, las ciudades amuralladas, cuando vencían a otros reyes. Versículo 15. Y despojando. Miren lo que hace Jesús en la cruz. Miren lo que produjo cuando Él resucitó. Despojando a los principados y a las potestades. ¿Quiénes son los principados y las potestades? ¿Son los que están en el Palacio de la Moneda? No, ese es nuestro gobierno. Porque bíblicamente los principados y los potestades no son ellos, ¿ya? Así que no nos confundamos. Querrán confundirse, pero eso está prohibido, hay que respetarlos. En la Biblia, las potestades y los principados es otra cosa totalmente nada que ver. Es el diablo con sus demonios. Por eso que algunos no se reían porque sabían lo que se... Claro. No se refiere a autoridades acá, municipales o vecinales, lo que ya mencioné, ¿no es cierto? No. Aquí Pablo se refiere al que gobierna este mundo, pero ya ha sido vencido, pero gobierna este mundo, pero ya ha sido vencido, pero gobierna este mundo.
Pero Cristo está sentado a la diestra del Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Pero Jesús en la cruz ya hizo, ya cumplió, ya determinó este versículo 15. ¿Qué es lo que hemos? Despojando. Después leemos, los exhibió públicamente. Sí, cuando un rey vencía a otro, lo llevaba a la plaza principal. ¿Sabe lo que hacía el rey vencedor? Desnudaba al rey vencido. Ustedes saben que eso es, ¿cómo se llama cuando en las guerras? Eso es un abuso, es una violencia, se me escapa el nombre. Pero desnudar a otro es un arma. No solamente están las armas, las bombas, las pistolas, está también las violaciones, ¿no es cierto? Y el desnudar al enemigo es algo... Es de lesa, ¿cómo se dice? Lesa humanidad, me estoy acordando de a poco. Crimen, y desnudar a otro es eso. Así que los reyes desnudaban, el rey que vencía desnudaba al rey vencido, lo llevaba a la plaza principal para que todos los ciudadanos de ese rey vencido, perdimos, ahora seremos lacayos. Ahora este rey malo, ¿no es cierto? Ya nos impondrán unos impuestos, ya lo conocemos, ya este es muy terrible, ¿ok? Y no solamente eso, sino que la corona del rey vencido se la sacaba y la ponía ahí en la plaza. Los símbolos de ese reinado, habrá sido la espada, habrá sido tal vez el escudo, habrá sido tal vez la bandera con el símbolo. Ustedes saben cómo son o eran los reinos de antaño. Bueno, ustedes saben que el rey que venció a nuestro adversario jamás ha sido malo, jamás nos ha pedido algo injusto. Es el Padre que cumple todas las promesas. Su voluntad siempre es perfecta. Su palabra es vida, y transforma los corazones. Pero sí realizó aquello nuestro Jesucristo. Despojó al adversario. Está sin su autoridad. El pecado no te gobierna. Tú eres libre del dominio del pecado. Y eso no es por sentimiento, no es porque hoy día tengo ganas, hoy día yo siento que soy fuerte, así que puedo dejar de mentir. No te va a resultar. Tú tienes que conocer lo que Jesús hizo por ti en la cruz y te vas a dar cuenta que te hizo libre. Es lo mejor que nos ha pasado. Ya nos sana, nos provee. Pero sobre todas las cosas nos perdona, nos declara inocente, nos hace libres del dominio del pecado. Y como es un deber conocer nuestros temperamentos, ¿no es cierto, hermano? Debemos conocer si somos sanguíneos, si somos flemáticos, si somos una combinación de los 4 o de 2. Se conocen porque hay que conocerse. Jesús dijo que velad y orad. Y orad es, Señor, líbrame, ayúdame con las tentaciones. Pero velad, hay que conocerse. Yo conozco dónde son mis debilidades. Si mi debilidad es el chocolate, y ustedes saben que soy jaquecoso, y cuando voy a comprar el pan, ¿no es cierto?, al supermercado, no voy a ir por el pasillo de los chocolates, porque me voy a tentar. Y no lo voy a decir a mi señora, porque el chocolate es sin gluten, pero igual el chocolate hace mal. Y después tengo jaqueca y me va a preguntar, ¿compraste chocolate? Voy a pasar por el pasillo donde venden arroz. Me está gustando el arroz, así que ese ejemplo no sirve. Los tallarines sin gluten, los tallarines de arroz, eso sí que son más o menos nomás. Sí, pues hay tallarines hechos con harina de arroz, guácatela. Pero son los saludables que hay que comer. Oigan, hay que conocerse. Y donde uno es débil, en el temperamento de uno, porque recuerden que Dios nos hizo con lados positivos y en el lado negativo del temperamento. Es que yo soy así, me tienen que aguantar. No, si yo me doy cuenta que ahí la vieja naturaleza se impone, soy libre, soy perdonado.
soy declarado inocente y el Espíritu Santo tiene un fruto del Espíritu que puede desarrollar dominio propio, que puede desarrollar paz, que puede desarrollar la paciencia, todo lo que haga falta. Así que en esta mañana ejemplo nos ha dado este siervo que debía tanta plata, tantos años de trabajo. ¿Cuántos años eran? 438 años de trabajo. Harto, ¿eh? Yo apenas voy trabajando como 34 años, mira. Yo debería cambiar el título, porque recuerden que los subtítulos no son inspirados por Dios, así que podemos cambiar los subtítulos cuantas veces queramos, así que los vuelvo a cambiar. Estoy solamente ironizando. Tengo otro título. La parábola de un no arrepentido. Sí, pues, cuando no valoramos todo lo que Él nos ha perdonado. Así que, cuando sí valoramos lo que Él ha hecho por nosotros, cuando sí somos conscientes, no solamente me ha perdonado, soy hijo de Él. No solamente soy hijo de Él, tengo vida eterna. No solamente tengo vida eterna, Él escucha mis oraciones. Uno logra perdonar al que me debe 3 meses de trabajo. Eso es espontáneo. Cuando yo descubro todo lo que mi Rey me ha perdonado, yo perdono fácilmente al otro. Y la vida de iglesia se hace hermosa. Vivimos en paz entre nosotros. Nos saludamos con una empatía, con una alegría, mirándonos a los ojos. Porque como recuerden lo que enseñó Pablo, tenemos que ser iguales a nuestro Dios. Los voy a leer. No hace falta que lo busquen. Ya con esto voy a ir terminando. Sed pues imitadores de Dios. Pero ¿cómo imitar a Dios? ¿En qué sentido? ¿En qué poderes? En ningún poder. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando estamos tan conscientes que Él no pagó 438 años, sino que pagó millones y millones de años de condenación lejos de Dios. Uno perdona con mayor facilidad. Y no solamente eso, sino que busquemos por favor Hebreos, y ya con esto concluyo, porque en esta mañana vamos a orar y vamos a encomendar este año juntos. Usualmente enero y febrero, en enero lo dedicamos para los trabajos, ¿no es cierto?, los campamentos infantiles que no se pudieron realizar este verano. Y obviamente procuramos estar en familia, procurar descansar, los líderes, para recobrar las fuerzas necesarias. Y en marzo, entonces, retomar toda la labor de la iglesia. Es más, el viernes y ayer ya tuvimos nuestro primer retiro como pastores del Templo Central. En 2 semanas más tendremos el retiro con todo el presbiterio. De hecho, este miércoles retomamos las labores con todo el presbiterio de la iglesia. Así que, y he sabido de otros estamentos que ya se están trabajando, ¿no es cierto? Ya se están poniendo de acuerdo cómo enfrentar este año. Así que vamos a orar. Vamos a orar en estos 3 sentidos. En primer lugar, ser esa iglesia más saludable, de vivir el perdón diario, continuo, porque Él nos ha perdonado. Y aquí en Hebreos capítulo 12, desde el versículo 12 en adelante, si usted lo lee en casa, se va a dar cuenta la realidad del antiguo pacto, que no estamos en ese antiguo pacto, que no estamos viviendo en ese pacto, pero va a poder leer someramente, pero muy profundo, de cuán potente y difícil era vivir en ese pacto, pero Jesús instauró el nuevo
por gracia, por misericordia, por fe, y a Él le costó la vida. Y Él concluye de esta manera, versículo 28. Así que, concluyendo este perdón de 438 años que Él nos dio, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Parece que ese reino inconmovible es más de 438 años, ¿eh? Recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Qué dice? Tengamos gratitud. Y mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Si hay algo que no aprendió este deudor, aunque la amo, aunque su rey le perdonó todo, no aprendió a perdonar a su compañero, no aprendió a ser agradecido. Aquí el autor de Hebreos dice que cuando somos tan conscientes de lo que tenemos en Jesús, tenemos que ser agradecidos. ¿Y qué más? Cuando estamos conscientes de lo que Él ha hecho por nosotros, le servimos. Y le servimos agradándole con temor y reverencia. ¿Se fijan el impacto? Y les invito a ponerse de pie. ¿Se fijan el impacto que hay cuando reflexionamos? No una vez a la semana, sino que constantemente. Oh Jesús, mira, no había pensado que esto me habías dado en la cruz. No había pensado que esto otro, mira lo que acabo de descubrir. Oh, pensar que me perdonaste ese pecado. Pensar que me perdonaste ese pecado que tanto me da vergüenza. Pensar que puedo ser tu hijo. Miren lo que produce. Estamos ahora procurando, Jesús, no reaccionar como ese hombre de la historia que tú quisiste usar, ilustrar en esa oportunidad. Este año queremos reaccionar en forma distinta. Aviva nuestro ser. Aviva nuestro espíritu. Aviva nuestra inteligencia, nuestra alma. Avívanos. Que tu Espíritu Santo pueda hacer una obra hermosa en este tiempo, antes de tu regreso. Queremos consagrar este año en tus manos. Aquí hay hermanos, hermanas, jóvenes que tienen responsabilidades muy concretas, liderazgos con grupos de hermanos y hermanas no menores. Otros tienen responsabilidades administrativas. Hay hermanos y hermanas que no hemos podido conjuntamente con ellos tal vez encontrar el lugar, no han encontrado su lugar, que pueden visualizar su lugar en la iglesia, pero tú nos necesitas a todos. Tu palabra enseña que eres tú el que nos insertas en el cuerpo de Cristo. No hay nadie que sobra. Todos somos necesarios. Señor, pienso que el que está orando por la iglesia, el que está orando por salvación, el que está orando por crecimiento espiritual, el que está orando por santidad, el que está orando por los diferentes liderazgos, el que está orando por los pastores. Señor, pienso
que cubre la necesidad mayor. El que está orando por bautismo con el Espíritu Santo. El que está orando que se derramen dones del Espíritu. Señor, queremos servirte de otra manera. Queremos enfrentar este año con otro espíritu. Un espíritu más agradecido. Un espíritu más afable con el otro. Señor, ¿cuál era el sello, la marca que tú dijiste que debiésemos tener como iglesia? No eran las luces, no eran los templos grandes, no eran las ropas. Tú dijiste, cuando vean cómo se aman, dirán que son mis discípulos. Oh Jesús, 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 Jesús. Hoy definitivamente no queremos reaccionar como este siervo de ese rey, porque tú eres un rey que hoy, aleluya, perdonas. Tú eres un rey que ha perdonado. Tú eres un rey que ha declarado inocente a muchos. Tú eres un rey que ha despojado a toda potestad. Aleluya. En este sector. Gracias, gracias por la victoria que das a tu iglesia. Tú prometiste que las puertas del Hades, que la autoridad del Hades no van a poder prevalecer en contra de la iglesia. Podrán hacer lo que quieran, podrán quitarnos los templos, podrán despojarnos de todo, llevarnos a las cárceles, pero tu iglesia permanece hasta cuando tú vengas a buscarla. Nosotros somos tu cuerpo, nosotros somos tus redimidos. Y el Dios de todo lo posible está con nosotros. Amén.